Hola, Jimenita. Hola Ruti, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Pues bien, ya no hace tanto frío. Ya está. Yo todavía tengo mis reservas, todavía traigo acá el suéter navideño, pero ya está mejorando el clima, eso sí. Ya está mejorando. Aunque bueno, me escucharán ronquita voz un poco sensual. Pero bueno, pues esto es cosa de los climas. Gajes del oficio, mi Ruti. Así es, también gajes del oficio. Pues bienvenidos sean todos a una emisión más de El El primer primer martes. martes. Así es, Ustedes bienvenidos. disculparán, es que la verdad este asunto de la comunicación, no sabemos exactamente a qué horas tenemos que decirlo, pero bueno, Lo intentamos, eso es lo que importa. así es. Y pues ahora, en esta ocasión, ¿qué creen? Les cambiamos de nuevo el tema, discúlpenos. Así es. Esto ya va a ser como hagan sus apuestas. ¿El próximo mes va a ser o no va a ser? Así es, sí, sí, sí. Hagan sus apuestas, señoras y señores, niñas y niños, y todos. Sí, pero es un muy buen tema también porque no sé qué pasa cuando grabamos los primeros martes, que a veces coinciden con cosas que están pasando como muy a nuestro alrededor. ¿Quién sabe qué pasa? Y en esta ocasión, el tema que les catafixiamos un poquito, pero que seguramente les va a gustar, sí, es el siguiente. Va muy, muy, muy enfocado como a esta salud mental. El tema tal cual es temo enloquecer, algo Febrero que loco y marzo otro poco. sí, totalmente. Entonces, siguiendo justamente este bonito refrán muy mexicano, no sé si en otras partes del mundo lo digan, pero pues sí, escríbanlo acá abajo. Si lo dicen, Eh, platícanos, por favor. y poco a poco, o sea, es que quieran o no, ya llevamos un año encerrados, Un año. un año encerrados, bueno, en su En mayoría, ¿no? México. Ujú. Sí, ya ahora, pues, poco a poquito va haciendo estragos en nuestra mente. Pero no se preocupen, no todo es trágico. Justamente ahorita vamos a empezar a desmenuzar este tema sobre la locura, el enloquecer y poco a poco lo iremos descubriendo juntos. Así es que, mi Rutis, comenzamos con un bonito concepto de la locura. Sí, sí, sí. Antes de platicar un poco del concepto de la locura, me gustaría platicar un poco qué es lo que pasa. A mí muchas veces mis clientes o pacientes, como se les quiera llamar, eh, me dicen, temo enloquecer, o sea, estoy tan al borde, tan cerca de perder el control y temo quedarme ahí, en el fuera del control. Temo enloquecer, temo dañar a las personas que amo, temo dañarme a mí mismo o a mí misma. Y, y es como un punto muy específico cuando llegan a consulta. Y en este llegar a consulta es, temo perder el control de mí, temo perder el control de mis acciones, de mis pensamientos, de mi vida, de mis reacciones corporales, de mis reacciones emocionales. Así que, bueno, este es un tema bastante recurrente, al menos en mi consultorio, al menos en mi consultorio. No sé, por ahí, compañeros psicólogos, si alguno nos ve, pues, pues digan, psicoterapeutas, psicólogos, si también es un tema que salta más o menos de manera recurrente, porque perder la posibilidad de controlarme a mí misma o a mí mismo es la peor pérdida de control. Así que, eh, pues bueno, genera mucha ansiedad, es todo un tema, es todo un tema. Entonces, pues creo que si le sumamos esto
como esta cosa recurrente al asunto de la pandemia, donde hay miedo, donde hay encierro, donde hay falta de control. O sea, nosotros no podemos controlar muchas cosas de las que están pasando alrededor. Así que, pues bueno, esto detona también, ¿verdad? Así que por supuesto que era una de las intenciones, tocar esto que se repite más y cada vez más en el consultorio. Así que bueno, pues vamos con las partes básicas. ¿Qué es la locura? Primero que nada, eh, como la mayoría de los conceptos o muchos conceptos, han cambiado a través del tiempo. Eh, Hoy por hoy, bueno, la palabra locura se desprende como de esta persona que se sale fuera del carril o fuera del camino trazado o fuera de las reglas o fuera de las normas. Esta persona que se mueve afuera y que hace cosas que los demás, como el grupo, no esperaría que hiciera. Ese es como el término muy sencillo de locura. Y diría yo que hay dos variantes básicas del tema de locura, aunque tal vez podríamos llamar que hay tres, pero bueno. La primera es aquella locura que está considerada desde el área psicológica, desde el área mental, que es la locura, es un trastorno donde se distorsiona la realidad, se ven cosas que otros no ven, se tienen comportamientos absurdos o totalmente desproporcionados, fuera de lugar, um, y no, y pudiera ser que esos comportamientos parecieran no graves. Por ejemplo, alguien que decide dormir, 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 pareciera que no es grave porque no está afectando a otros, pero son comportamientos desproporcionados y fuera de algo que se esperaría comúnmente en los seres humanos. Esa es la parte como muy psicológica que tiene que ver con el tema de la mente. Eh, Ahí hay otra variante pequeña a lo que se le llama locura es igual a demencia, y en demencia caben un montón de otras cosas. Por ejemplo, en demencia cabe el Alzheimer. El Alzheimer, que realmente o sea, desde mi manera de ver, no tendría que estar catalogado como locura. Sin embargo, pues bueno, cumple con algunos de los requisitos de la locura. Es no tener control sobre mi comportamiento, sobre mi mente, sobre lo que pienso, sobre lo que quiero, y, y hasta de hacer actividades que de manera cotidiana hago y que son súper comunes. Eh, entonces, pues también cae ahí el asunto de una división en distorsión de la realidad y fuera de control, y la otra que es totalmente solo fuera de control y que no obligatoriamente tendría que ver con un trastorno psicológico, pero sí con un trastorno fisiológico. Esa es como la parte médica, por decirlo así, del concepto de la locura. Pero también existe otro concepto de locura que no es médico, sino que es más como humano, social, que tiene que ver con la locura como estas acciones imprudentes, que se hacen así de imprevisto, no esperadas, de manera temeraria y reflexiva, y que en algunos casos hasta pareciera apasionada. Y ahí esa parte temeraria y reflexiva puede ver hasta una forma romántica, por ejemplo, de la vida. Podría pasar por esquemas tradicionales
pasarme por, eh, es que por el lado del triunfo, no sé si eso es una grosería, pero bueno, este, pues pasarlos a otro lado y no hacerles caso, y entonces eh, puedo amarte con locura, puedo desearte con locura, o puedo hacer esto que hago con toda la locura del mundo. Y tomar es como una forma de hablar, como una forma de decir, porque realmente no hay un verdadero acto de descontrol. Pudiera aparentar un acto de descontrol, pero no hay un verdadero acto de descontrol. Entonces, en general, pues, la forma lo es para expresar una forma de, o sea, es que este vive a lo loco o vive con locura y se refiere más bien como asunto de esa pasión. Más bien como algo también impulsivo, ¿no? Algo que en ese momento, o sea, como tal cual lo mencionabas, o sea, como que socialmente lo hemos utilizado como un sinónimo hacia las personas que son apasionadas e impulsivas, aunque realmente el término locura pues está pues mal empleado en este caso, pero coloquialmente lo hemos lo hemos adaptado de esa manera, hasta canciones existen y todo, ¿no? Poemas, Sí, sí, claro, muchas. tal cual. Okey, okey, ya estamos adentrándonos un poquito más. Eh, a mí me causa como esta inquietud, si hay algo específico que que lo destaque dentro de todos estos conceptitos que hemos estado platicando, ¿no? Como, ¿hay alguna singularidad de la locura sobre todo lo demás? ¿O nos podríamos referir a ella como tal cual lo que mencionabas, ¿no? Como no tener el control. Ay, ay, me recordó Bueno, sí. cosas. Ok, después vemos qué pasa con el tema del control, pero bueno, este, la, la, el término locura es muy, muy singular. ¿Y por qué digo que es singular? Porque depende de muchas cosas, depende de la época o del momento histórico, depende de la cultura, depende del grupo social donde esté, depende hasta del tema de la religión o del tema de salud, que es lo que decía yo hace ratito. O sea, de repente a las personas con Alzheimer les dicen ahora que tienen demencia y cabe dentro del concepto de locura. Sin embargo, la verdad es que para mí eso es otra cosa. No voy a hablar mucho de lo que es para mí, pero porque hay grupos que dicen cómo es que se supone que es. Y me considero un poco rebelde en este asunto de sujetarme a esas normas. Diría yo de mí misma que soy loca porque me salgo del surco, me salgo del caminito trazado. Te no sales del huacal. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, por salud, antes, históricamente hablando, a las personas que tenían epilepsia los catalogaban como locos, o peor, los catalogaban como poseídos por fuerzas demoníacas, etcétera, o eran castigos divinos, así. Por eso, de repente, la locura depende el concepto, pues se ha ido moviendo dependiendo de todo esto. Por eso es muy singular. Es absolutamente particular dependiendo de dónde esté acomodado el concepto. Las singularidades, por ejemplo, en los ámbitos políticos, hay muchos presos políticos que fueron enviados a manicomios argumentando que tenían locura, pues solo para poder retenerlos en algún lugar. Eh, no sé, por cultura, por ejemplo, yo podría decir, una de las características que si cumples, o sea, de la listita de los síntomas o de las cosas para decir es que este está loquito, es, por ejemplo, si se desnuda en frente de otras personas, ¿no?
en lugares públicos. Y eso, eso está muy claro, muy señalado, pero bueno, por supuesto que si alguien se desnuda en un lugar nudista, ahí ya no se está saliendo de ningún parámetro. Está dentro de un lugar donde las personas usualmente se desnudan en frente de los demás y no pasa absolutamente nada. Y no está visto como loco, solo es un estilo de vida. Y bueno, hay muchas cosas de esa forma, Benita. Los que se salen del esquema de grupo, o sea, si tú pones a un chico punk, por ejemplo, en un ámbito escolar donde están todos los niños trajeaditos y cabello cortito y todos acatando un montón de reglas, pues bueno, por supuesto que ese parecería un loco porque está haciendo cosas totalmente irregulares, ¿no? Entonces, es todo un tema, o sea, la singularidad de la locura tiene que ver con la regularidad y el lugar y la forma y el grupo desde donde está visto. Claro, sí, son muchos los aspectos que intervienen en su connotación, ¿no? Y en lo que va, pues, significando en las sociedades también. Eh, Dependiendo, como bien dices, ¿no? De las costumbres, si sales, si literal te sales del esquema, pues ya también puede ser considerado como loco. Pero hablando justo de estas cosas que se necesitan como para caer en ese concepto de locura, ¿cómo se puede diagnosticar? Ok, esto es algo bien interesante, porque usualmente las personas se ponen el atributo de diagnosticar a cualquiera con locura o no. Ujú, Dicen, es que esto está loco, esto no está loco. Pero hay un, una listita en la que hay que ponerle palomitas para ver si cumples con todos los criterios, así se le llama, de ujú. los diagnósticos. Hay manuales diagnósticos para verificar si tienes algún trastorno, qué tipo de trastorno es, qué tan infuncional eres con ese trastorno y, y cómo te van a tratar respecto a ese trastorno. En el ámbito psiquiátrico, que recuerden que yo no soy psiquiatra, soy psicoterapeuta, son cosas diferentes, que ese es un muy buen tema también para un primer martes, hablar de las diferencias de los psicólogos, los psicoterapeutas, los psiquiatras, los psicoanalistas, pero bueno, Súper, eh, y me encanta esa idea. pero bueno. Eh, en el ámbito psiquiátrico, que son los médicos que se dedican a las situaciones mentales o a los trastornos mentales, se hace el diagnóstico según esta lista de criterios de los manuales y después, como es un ámbito médico, por favor recuerden y ubiquen muy bien eso, eh, se verifica si el diagnóstico estuvo bien dependiendo de si los fármacos y la medicina que le dan funciona o no funciona. Pueden decir es que esta persona tiene una esquizofrenia y entonces le damos medicamento para la esquizofrenia y resulta que POP no funciona. Entonces vamos a cambiarle el medicamento y se lo damos para paranoia. POP no funciona. Entonces lo cambiamos y vemos si tiene un trastorno disociativo de no sé qué. Y así es como desde la psiquiatría se verifican si sí tienes el trastorno o no lo tienes. Con, con las inyecciones, diría yo, bueno, no siempre son inyecciones, la mayoría de las veces son tomadas, el medicamento es tomado, pero
pero bueno, me suena como si estuviésemos hablando, estoy tratando de buscar una metáfora, ¿eh? Si estuviésemos hablando como de el tema creo que este pastel es de zanahoria, no sé, a ver, deme una rebanada. Ah, mira, ¿no? Entonces yo creo que este pastel era de, a ver, no era. Terminas el pastel y de repente dices, sí era esto, es que no identificaba tal cosa. Pero bueno, por favor hay que recordar que cada profesional en el área de lo mejor que puede. Entonces, pues para hacer el diagnóstico se toman estos manuales, se verifica si tienes la mayoría de los síntomas o todos los síntomas y ya después te dan un tratamiento, los psiquiatras te dan un tratamiento tomado y hacen un acompañamiento también de cómo van, cómo te estás sintiendo, etcétera, pero es más bien para verificar que los síntomas se estén reduciendo o qué está pasando con los síntomas. Pero los psiquiatras no hacen psicoterapia, básicamente es solo el seguimiento de cómo está funcionando el tratamiento. Ujú. Bueno, a menos que el psiquiatra haya tomado algún tipo de especialidad en psicoterapia, esa es otra historia. Ay, Dios mío. Saludita. Gracias, gracias. Pues entonces así es el tema del diagnóstico, Jimena. O sea, Okay. la Algo de prueba recomendación, y error. sí, pero la recomendación es si tú tienes una inseguridad respecto a esto, pues sí puedes ir directamente con un psiquiatra para que te haga un checklist y pueda decir, bueno, sí, creo que sí, mira, tómate estas pastillitas y vamos a ver cómo te funciona. Y quiero decir algo muy importante, pero muy, muy importante. El psiquiatra va a dar medicamento para que el síntoma se reduzca, pero el psiquiatra usualmente no trabaja con aquello que está generando el síntoma. El síntoma se genera por un montón de cosas que están alrededor en la vida de las personas. Entonces, pueden ser desde cuestiones fisiológicas netamente, pero la mayoría tiene que ver con situaciones emocionales, de estrés, relacionales, etcétera. Entonces, pues bueno, yo recomiendo siempre que además de acudir con un psiquiatra, pues bueno, acudan con un psicoterapeuta para empezar a trabajar aquello que está generando los síntomas. Okay. Eso, no me quiero adelantar porque por ahí después voy a hablar un poco más de Sí, eso. ahí ya tenemos como preparado, ¿no? Un algo más específico. Justamente ahorita te iba a preguntar de, pues, de eso, pero, pues, nos esperamos. Para seguir platicando un poquito más ya mencionamos en un principio algunos de los trastornos que mal se les confunde, ¿no? Con locura o que les llamamos locura aunque no lo sean. Ya hemos platicado de un poquito del Alzheimer, de la demencia, entra ahí también. Uh-huh. ¿Qué otro tipo de trastornos existen a los que les llamamos locura? Ok. Hay trastornos a los que se les llama locura y sí caben dentro del parámetro de locura, porque el parámetro de locura es acciones incontrolables de la mente, del cuerpo o de tomar decisiones que no puedes controlar, que están fuera de tu control y fuera de tu alcance. Entonces, pues bueno, hay diferentes tipos de demencias. Es que es una lista súper larga, súper larga, pero bueno, te puedo hablar desde trastornos de neurodesarrollo como autismo, TDA, otro tipo de trastornos de aprendizajes, que también de repente entran un poco desde este manual, desde estos dos manuales que tiene la psiquiatría, que pueden entrar ahí en este ámbito. A mí la palabra me parece muy fuerte, sin embargo, pues es usada y es muy usada y por eso quiero que lo hablemos, porque es muy usada y es usada
Perdón, Ruti, te me Este, trabaste tantito en esta última parte. ok, Como que de repente te ok, escuchaba entonces, robotizada. sí, ok. Entonces, bueno, a mí me interesa mucho hablar de este tema porque el término locura es usado indiscriminadamente. Y parece eso importante dejar muy claro cuáles serían los lugares donde sí aplica, cuáles no, y de cuáles necesitamos nosotros mismos salir. Porque a veces nosotros mismos vamos y nos acomodamos en ese lugar. Yo digo mucho de mí, lo digo de broma, que sí, que estoy loca, que por suerte me caigo bien y que parece que todavía no soy loca de atar. Pero eso lo vivo y lo digo tal cual como una broma. Pero hay personas que sí se dicen constantemente es que estoy loca, es que estoy loco, es que locura, etcétera. Entonces, me interesa mucho trabajar para sacar este concepto de esta parte tan cotidiana y que se dice tan a la ligera. Entonces, bueno, hay muchos trastornos. Voy a decir así algunos rápido. Eh, Hay mucha información de trastornos en las redes, o si no, en algún momento, si les interesa que hablemos de un trastorno en específico, pues por favor pónganlos en los comentarios, comenten, pregunten, y podemos hacer un programa de un trastorno específico, porque son muy interesantes. Y cabe señalar que el tratamiento psiquiátrico, que es con medicamento y con seguimiento de ese medicamento, es bien distinto al tratamiento o al apoyo psicoterapéutico que se haría de un trastorno o de cualquier cosa que les interese hablar. Por ejemplo, trastornos que sí son más como cercanos a este concepto, podría ser la esquizofrenia, la psicosis, la paranoia, porque ahí sí se ven cosas que no ven otros, sí se escuchan cosas que no ven, o sea, se perciben cosas de manera diferente, sí es totalmente descontrolado y desproporcionado las reacciones, eh, pero hay muchos otros, o sea, hasta en los trastornos depresivos, de ansiedad, el obsesivo compulsivo, bueno, todos los trastornos tienen muchos niveles y hay niveles donde están absolutamente fuera de control. Y cuando están totalmente fuera de control, es donde raya en el concepto de locura. Cuando yo ya no puedo controlar. Por ejemplo, un trastorno de trauma o un trastorno por estrés puede solo generar como una leve alarma biológica, por ejemplo, cuando suena la alerta sísmica, que dicen, ay, ay, caramba, ay, ay, ya, ese fue un sustito, ya sí, pero si suena la alerta sísmica y viene todo el golpe de ansiedad, de emergencia, corres como el oso loco por todos lados, no sabes qué hacer, no sabes si meterte abajo de la cama o hacer qué, o salir corriendo o gritar, entonces ahí ya está desproporcionado. Aunque tiene un motivo, seguramente si fue por un trauma o estrés, puede ser que hayas vivido una situación muy, muy, muy crítica en algún sismo. Pero, pero bueno, en ese momento, en el aquí y en el ahora, no está sucediendo. Así que bueno, hay un montón de trastornos disociativos, por, por trastornos alimenticios, trastornos de problemas de eliminación de heces o de orina, trastornos de sueño, por ejemplo, Jimenita. Todos los trastornos de sueño, de aquellos que no pueden dormir bien, no se despiertan, o o solo pueden dormir en el día, no en la noche. O sea, cada trastorno, cada cosa que está enlistada en estos manuales de diagnóstico puede rayar en la locura cuando deja a la persona totalmente fuera de control. Cuando
es que no quiero tocar temas muy fuertes, pero en general, todo tipo de trastorno, todo tipo de conducta puede rayar en la locura si es totalmente desproporcionada, si no tiene ningún motivo aparente, si empieza a percibir o sentir cosas que los otros no perciben y no sienten. Y esto no obligatoriamente se trata de que ya ve alucinaciones o como dicen por aquí en México, ya siente que la Virgen le habla. No, no, no. No obligatoriamente tiene que ver con alucinaciones visuales o auditivas, pero sí con percepciones, con sensaciones de está temblando. O sea, hay personas que van como si de repente en un momento, es que está temblando, y tú dices, no, no está temblando, todo está tranquilo, ¿no? Yo no siento nada. Y el otro ya está sintiendo que está temblando porque se le entonó una alarma. Entonces, bueno, es todo un tema, es todo un tema. Así que eso sí. Pues es que tal cual ya empezamos a somatizar, ¿no? Las cosas que tenemos en la mente. Y justamente Así es, eso tiene que ver con algunos de los síntomas que existen. así es, así es. Y Hay específicos. justo, y pues somatizar creo que podría entrar en uno de ellos, pero definitivamente sé que tú tienes una lista más extensa de estos síntomas para estar muy atentos a ellos, sin, por favor, sin andar de hipocondríacos, porque también luego así somos, ya es como de, nos duele una uña y ya tengo algo muy malo en mi uña, ¿no? Pero no. Sí, por Entonces, favor, cuéntanos, no Ruth. les vamos a, la intención no es darles la lista para que entonces lleguen corriendo con un psiquiatra. Sí, 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 Ruth dijo que tenía, y yo tengo todo esto. Antes de continuar, quiero platicarles cuando yo estaba estudiando la maestría en psicoterapia Gestalt. Era muy simpático porque precisamente pues teníamos que estudiar todos los trastornos, todititos los trastornos, ¿no? Y entonces de repente estábamos estudiando los trastornos y llegábamos así a la clase, ¿no? Así, es que yo tengo todos los síntomas, es que yo a mí me pasa. Y generalmente los maestros solo se reían un poco y decían, bueno, a ver, vamos a revisar. ¿Tienes esto? Sí, sí, a veces me pasa. Y esto, a ver, pero a ver, ¿te pasa todo junto? ¿Te pasa intensamente? ¿Te pasa? Bueno, no, a veces. Pues entonces no lo tienes. Todos los seres humanos tendemos a tener esas características en determinados momentos. Entonces, por favor, no hagan una listita para ver si se están locos, porque aquí la tarea en este programa es que puedan conocer esto solo para saber que existe y después vamos a hablar del tema de la psicoterapia y cómo desde la psicoterapia se maneja. Esto no quiere decir tampoco que si de verdad observan que sí caben muy bien en esa cajita, que no digan, ay, no, pero Ruth dijo que con la psicoterapia. No, no, no. O sea, si hay cosas que es importante que si necesitan tomarse una pastillita, se la tomen, porque eso va a aligerar y va a ayudar a que se pueda trabajar de otra forma y con mucho más calma y mucho más asertivamente lo que está generando los síntomas. Pero bueno, entonces, algunos síntomas, no voy a decir todos los síntomas, porque aparte todos los síntomas sería un poco imposible porque cada trastorno tiene su sintomatología muy específica. Pero algunos síntomas que sí son como muy específicos. Uno de los muy específicos para los que ya podría decirse que es locura, es que se tienen alteraciones perceptivas, visuales, auditivas o sensoriales que no están percibiendo los demás. Entonces, como esto que les decía, o sea, siento que se está moviendo la tierra y no es cierto, no se está moviendo el piso. Entonces, o siento que escucho algunas voces o escucho algunos sonidos, por ejemplo, en los traumas donde alguien vivió en un momento donde hubo una bomba. Y a veces algo le detona el momento y empieza a escuchar la bomba.
empieza a escuchar las explosiones, y no está en ese momento habiendo explosiones, pero claro que las escucha, porque el recuerdo hace un recuerdo auditivo y claro que se escucha. Entonces, bueno, otro síntoma como más o menos básico para poder poner la etiqueta de locura es que tienen comportamientos o actitudes muy agresivas, muy confrontativas y que se lastiman a sí mismos o lastiman a otros. Independientemente de qué esté alrededor, porque por ejemplo, cuando hay abuso de sustancias o hay adicciones, pasa mucho esto y la gente dice, pues es que así se pone cuando toma. Y entonces se minimiza la situación. No obligatoriamente cuando tomas te tienes que poner agresivo. Esa es una reacción que se está generando porque se baja una defensa que tiene el organismo a la hora de tomar alcohol, se desinhibe y entonces viene este brote de agresión. Otro síntoma es no poder realizar tareas cotidianas de manera consecuente. Si hacemos el tema del checklist, yo podría poner una palomita ahí y decir, oh sí, a mí me cuesta trabajo lavar los trastes, ¿no? Entonces, Ay, a mí también, y creo que varios nos podemos identificar con esa labor. ¿qué tal? Hasta por contenerme la risa, como ando con técnica. Entonces, bueno. Otra cosa otro síntoma que tiene que ver con síntomas que pudieran llamarse locura, es que hay síntomas afectivos muy exacerbados, como una profunda tristeza, un gran miedo, muchísima ansiedad, muchísima angustia, y eso es un síntoma que puede observarse y verificarse si hay otras cosas alrededor. También, por ejemplo, decía yo hace rato, si tienes trastornos de sueño, si tienes de repente dolores que no tienen sentido, o sea, como algunos dolores que no tienen porque sean de una enfermedad o que sean de una caída. Entonces, o también un síntoma de locura es que puede tolerar de repente dolores que otras personas no tolerarían. O sea, como cuando de repente dicen, es que ahí viene el loco del pueblo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No, ni lo hagas enojar, porque se te viene encima y no lo paras ni con una tranquiza, porque el Señor ni siente los dolores. Entonces, sí hay de repente algunas desconexiones neuronales que pueden atribuirse, o también este asunto de loco del pueblo que es súper fuerte, ¿no? Que tiene muchísima fuerza y que no es que, ¿de dónde saca ese hombrecito tanta fuerza? Pues bueno, es como una de las que pueden ser características. No obligatoriamente se tiene que tener todo, ni tampoco obligatoriamente tendrías que tener esa característica para poder caer como en el parámetro de diagnóstico. Y, por ejemplo, las cosas cognitivas es cuando tienes dificultad para pensar con claridad. Yo ahí me pondría algunas veces alguna palomita. Algunas veces me cuesta trabajo decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? A ver, ¿me lo repites? ¿No? Pero bueno, ya, esa es broma. Pero bueno, dificultad para pensar con claridad, que tienes creencias como un poco raras, y cuando digo un poco raras, recuerden otra vez que el concepto básico de locura es aquel que se sale del huacal, ¿no? Entonces, pues bueno, creencias raras podrían ser raras ahorita, pero no raras dentro de 2 siglos, o no raras de hace 2 siglos, ¿no? Entonces, pero bueno. Y también en el área cognitiva, cuando tienes
alteración de la memoria. Puede ser o que de repente se tienen cosas, o que de repente generes como una especie de realidad alterna. Esto es decir, es que yo hice esto, y cuando tú sabes que esa persona no lo hizo, pero lo dicen y verdaderamente lo creen, o sea, no solo lo están haciendo para hacerse los locos, o sea, verdaderamente las personas lo creen, o sea, tienen algunas alteraciones importantes en la memoria. Entonces, pues bueno, es un tema. Hay muchas otras, te decía yo, Jimena, que al final hay muchas otras características, pero bueno, creo que esas serían como suficientes para ver si andamos metiendo el pie en la cajita o no. Recuerden que esto no es un test, pero las anotaron. Es meramente informativo. Pero yo sí palomé algunas. Muy bien. Y bueno, a partir de estos síntomas, pues ya también hemos platicado ya nos íbamos a adelantar, pero ya llegamos. Ya Ya. llegamos a ese punto en el que justamente vamos a empezar a platicar de las cosas que detonan la locura. Ahorita pues con estas cuestiones ya hemos tocado algunos cuantos puntitos que han estado muy superficiales, pero ya se han mencionado, ¿no? Como el quizás haber pasado por algún evento traumático, el mismo desorden que puede tener nuestro cerebro al segregar o no segregar ciertas sustancias y que por eso necesitamos medicamentos. ¿Qué otras cosas pueden ser un factor para que detonen precisamente este estado de locura? Claro. Dijiste algo muy importante, Jimenita, o sea, el cerebro requiere ciertos bioquímicos para funcionar adecuadamente. Y cuando hay falta de bioquímicos, y precisamente por eso los psiquiatras dan medicamento, porque cuando hay falta de bioquímicos empiezan a suceder cosas extrañas. Entonces, pues bueno, tener estos bioquímicos al alcance es una bendición y por eso sí es recomendable ir con el psiquiatra, aun cuando vayas a ir con un psicoterapeuta. Entonces, bueno, solo quería hacer como la acotación, no al margen, sino más bien en rojitas, como, como De en este. hecho, como las notas aquí. Que de hecho sí es lo recomendable, ¿no? En determinado, ya cuando algunos pues cuadros están un poquito más avanzados, como en este caso que estamos hablando pues, de la locura y de algunas otras pues trastornos que se mencionaron rápidamente, pues lo recomendable tal cual lo mencionaste, ¿no? Es como el psiquiatra te va a dar ciertos medicamentos para ayudarte más no es la solución a la razón que lo está provocando, que lo está desarrollando. Y justamente ahorita vendría, pues, pues es un trabajo en equipo en el que tú pones de tu parte y los terapeutas y el psiquiatra también pone de lo suyo con los medicamentos y con cada quien con sus cositas, ¿no? Que nos dejan. Así es. Ahora sí, Pero, después de nuestro paréntesis cultural, cosas que detonan la locura. por ejemplo, cosas que detonan la locura es cualquier tipo de estrés físico, psicológico, social, económico, espiritual. Entonces, esta explicación ya se las he dado en algún otro momento, pero los seres humanos somos multidimensionales. Entonces, tenemos la parte psicológica, la parte fisiológica, la parte espiritual, la parte social. Estas partes, cuando por alguna situación no están de acuerdo, el cuerpo dice, yo quiero esto, y la mente dice, no, 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 mejor vámonos para este otro lado. Y de repente la parte social dice, no, 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 mejor vamos para acá. Así que empieza el ser humano a estar jaloneado, empieza a estar jaloneado. Y este jaloneo se le llama estrés. Cuando hay estrés de cualquier tipo, hay una tendencia a
diría yo un poco como rompernos por dentro. Y hay personas que solo viven el jaloneo casi como a punto de romperse, pero no se rompen. Y hay personas que sí llegan a romperse por dentro. Es decir, reconstruir algo que sí alcanza a romperse por dentro está muy, muy difícil. Se puede hacer, pero está muy difícil. Pero alguien que todavía no se rompe, ya hay una súper ventaja en eso. Entonces, pues bueno, si tienes problemas relacionales, o sea, puede detonarte la locura que estés constantemente peleando con tu marido y que no decidas realmente quitarte de ahí, de esa relación, o porque los hijos, o porque culturalmente o socialmente no está bien visto, o porque sientes que sigue siendo el amor de tu vida, aunque te lastima y aunque eh, no se llevan bien, etcétera. Entonces, en este jaloneo donde tú estás ahí, pero realmente no te quitas de ese jaloneo, no te quitas del estrés, pues puede generar, pues diría yo, brotes de locura en este sentido de mientras más estrés, menos estabilidad emocional hay. Porque no puede haber estabilidad emocional. Yo les propongo un ejercicio. Si tienen a la mano una liga, tomen una liga y estírenla, 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 estírenla y déjenla estirada. Déjenla estirada y mantengan sus manos así, con este jaloneo de la liga. Y a ver cuánto duran sin que las manos empiecen a temblar. Entonces, de veras, traten de hacerlo. Pongan en medio, imaginen que esta liga es una situación que les está generando estrés, que puede ser también alguna enfermedad, que puede ser también una situación económica, que puede ser problemas médicos. Entonces, ya había dicho yo una enfermedad. Entonces, pongan ustedes así la liga y vean cuánto tiempo tardan en que sus manos, sin que ustedes eh, lo propongan, automáticamente empiezan a temblar. No hay posibilidad de estabilidad si hay estrés, si hay estos estiramientos, si hay estos jaloneos. Además, bueno, también puede haber trastornos hereditarios, también puede haber trastornos genéticos, o sea, cosas que detonan la locura, también pueden ser enfermedades cerebrales, o sea, hay muchas cosas que pueden detonar la locura, pero una cosa que detona mucho la locura, lamento mucho decirlo, lamento decirlo, no porque yo creo que lo van a saber en cuanto lo diga y van a decir, así sí es cierto, pero lamento decirlo porque me duele, porque vivimos en una cultura que detona la locura, en muchos sentidos. Vivimos una cultura que detona el estrés, que detona el que no estés a gusto con lo que estás haciendo, el que estés siempre peleando y compitiendo, en el que estés siempre con algún tipo de estrés, con algún tipo de incomodidad e inconformidad en la vida. Y entonces, eh, esto te va a generar mucha ansiedad, mucha angustia, y la ansiedad y la angustia detonan el estrés, o más bien el estrés detona la ansiedad y la angustia. Y, y eso nos hace estar pensando en que vamos a volvernos locos. ¿Por qué? Porque estamos así, porque estamos en constante inestabilidad. Entonces, el ser humano que jalonea para todos lados, ¿cómo se llama la estabilidad? La estabilidad se llama congruencia. Empezar a jalar estas tantas partes de mí mismo hacia un solo centro, hacia un centro donde yo me sienta fuerte, feliz, tranquilo con lo que hago, eh, eh, en congruencia me refiero a caminando hacia el mismo lugar, con mis mismos objetivos. No son objetivos diferentes que quiero alcanzar. Hay un solo objetivo y todos juntos podemos ir a ese objetivo. Creo que ya me estoy saltando un poco el tema porque había una parte que decía precisamente
cómo, evitar la locura, pero bueno. Justo. No, pero creo que está bien porque, digo, al final todo se relaciona con todo, ¿no? O sea, estamos hablando ahorita justamente de las cosas que detonan esta locura y de dónde viene, o sea, ¿por qué nos da ese miedo volvernos locos? Pues porque creo que todos hemos sentido como al menos, quizás no todos hemos llegado a ese grado clínico de la locura, pero todos hemos sentido en algún momento, o creo que al menos yo, hablando de mí, yo sí he llegado como a ese punto en el que es como, ya, ya llegué a un límite en el que, ajá, en el que ya estoy como súper, súper, súper estirada y ya no sé para dónde hacerme, ¿no? Y que llego a ese, pues, desgaste emocional, a ese, se me fue ahorita la palabra, pero como ese estado de, Punto de quiebre, diría yo. exacto, justamente, como ese punto de quiebre, ¿no? Y de ahí viene también como ese temor de, pues, de volvernos locos, así de, ¡ay! Son tantas cosas las que están en mi mente, que ya también las siento vibrar en el cuerpo y, pues, la mejor manera tal cual de no llegar a ese punto de quiebre, pues, es no estirarnos tan cañón, a pesar de todas las situaciones que puedan llegar, pues del exterior y también del interior, ¿no? Porque también esa es la otra, o sea, tenemos esta cultura de también ser sobre exigentes con nosotros mismos ¿Mm? y eso también es una de las cosas que pueden procurar esta, pues este estado. Así es. Y además, Jimenita, existe algo que es bien triste y bien complicado. O sea, les decía yo, vivimos en una cultura que empuja hacia la locura. Y lo más triste de esto es que la cultura no es solo un monstruo gigantesco que está como fuera de nuestro alcance. Ujú. La locura también son nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, que de repente empiezan a decir, estás loco, eso no existe, no inventes, eso no es cierto. Cada persona y cada ser importante en tu vida que te minimiza, que te despersonaliza, que te dice, no, eso no lo viviste tú, no, eso no lo estás sintiendo, no me digas, que te desproporciona, que te ayuda a sentirte desproporcionado, dice, qué exagerado, o sea, pero si eso, ahí estás exagerando, pero eso es lo que está sintiendo la persona, entonces, cualquier cosa que te desautorice, te minimiza, te, te hace sentir como que no estás siendo lo que tú dices que es, Ujú. sea de manera intencional o no. Usualmente diría yo que las personas que están a nuestro alrededor nos empujan a la locura sin nada de conciencia de que nos están empujando a la locura. Porque si alguno tiene ya una cierta conciencia, bueno, eso ya hasta podría yo decir yo, es medio macabro el asunto pensar, pero los hay, o sea, sí hay casos de personas que propositivamente y súper intencionalmente minimizan para someter, para controlar, para que puedan ellos hacer lo que quieran con la persona. De Y hecho, por favor, perdón, no, adelante, adelante. por favor, si están al lado de una persona que los minimiza, que los despersonaliza, que los desautoriza, que los hace sentir como que son desproporcionados y que son exagerados, pongan mucha atención, porque tal vez lo que necesitan hacer es quitarse de ahí. Y digo tal vez, para no decir necesitan quitarse de ahí, porque bueno, vamos a darles el beneficio de la duda, considerando que estas personas que están a su alrededor, que les hacen todo esto, no lo hacen de manera intencional. Sin embargo, aunque sea de manera intencional o no,
si pueden quitarse, quítense, porque una manera terrible de enloquecer es desde la mirada del otro, es desde la postura desde el otro y es desde la etiqueta del otro. El está loca, eso no existe, eso no, estás inventando. No saben cuántas veces escucho yo en sesiones, es muchas veces y especialmente en sesiones de pareja, donde la mujer dice, es que llegó con lápiz labial en la camisa. Y cuando yo le dije, me dijo que estaba loca, que estaba inventando, que no era cierto. Dice, yo tenía aquí con el lápiz labial y me estaba haciendo todo eso. Y al final terminé creyendo en el honor, sí. Yo estaba, wow, me cuenta de impresionante forma en la que las personas no tienen nada. Me trabaste tantito, Ruti. Ok, ¿en dónde me quedé? En el ejemplo del lápiz labial. Ajá. Cuando que está ahí en la playera y es como en la camisa y que no le cree el otro, pero que sí, pero que no. Como que la minimiza. No, bueno, Sí. El otro insiste, no, estás loca, estás inventando, no es así. Y llega un momento donde la persona dice, sí, a lo mejor sí, a lo mejor a lo mejor y no es cierto. Pero si tiene los pelos de la burra en la mano, como diría mi mamá, si tiene los pelos de la burra en la mano, entonces este doblarte y decir, bueno, está bien, sí, tal vez yo soy la que estoy mal. Cuando tú tenías absolutamente toda la certeza de algo, eso es dejarte empujar a la locura. Y por favor, quítate de ahí. O sea, claro, que quede muy claro. Eh, yo no estoy diciéndole a la gente que termine sus relaciones. Solo estoy diciendo que ponga atención. Si alguien te está empujando a la locura, la pregunta es, ¿de verdad quieres llegar a la locura? Porque se puede, ¿eh? Cuando te están empujando, 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 y empujando, y empujando, y empujando, y te están minimizando todo el tiempo, desautorizando, desacreditando, entonces va a llegar un momento en que ya no creas en ti. Es de lo más elemental. O sea, si la mirada de los otros me confirma y la mirada del otro me confirma hacia otro lado donde yo no me estoy sintiendo y donde yo no me estoy viviendo, pues entonces voy a quebrarme. Porque una parte va para un lado y otra parte va para otro. Pero bueno, este es un tema muy intenso, muy, muy intenso. Sí, muy extenso también. Creo que también lo platicamos un poquito más en nuestro programa sobre el abuso, sobre los Exactamente. patrones de abuso, entonces para que lo complementen con este. Así es. Y bueno, ya ahorita también platicamos un poquito más de cómo no llegar a esa locura, ¿no? Y cómo nos van empujando, cómo no queremos llegar, cómo podemos justamente no llegar a esa locura y pues cómo la sanamos. O sea, desde dónde empezamos a sanar para no llegar a ese punto de quiebre. Claro. ¿Cómo no llegar a la locura? Pues por favor, ponte atento y aléjate de todas esas miradas que te minimizan y que te quitan valor. Permítete trabajar en tu congruencia en cada vez que cada una de tus partes caminen hacia el mismo objetivo. No dejes que tus partes se jaloneen, porque si tú estás dejando que tus partes se jaloneen, entonces vas a terminar con un gran estrés y puedes en algún momento quebrarte y entrar en una zona de locura. Y puedes entrar en una zona de locura temporal o en una zona de locura permanente. No quiero asustarlos, o sea, no quiero asustarlos, pero es una realidad, o sea, es una posibilidad. Entonces, bueno,
¿Y cómo sanarla? Es esto, o sea, trabajen en la congruencia, por supuesto, pueden hacerlo ustedes mismos en estar observando constantemente que no van a tomar caminos diferentes, sino que van hacia un mismo camino. Todas las partes internas van a ese camino y las miradas importantes que están alrededor no los minimizan, no los desautorizan, no los desacreditan. Pero por supuesto, si no se sienten bien, no se sienten consigo mismos, pues acudan a un psiquiatra, acudan a un psicoterapeuta, tomen el tratamiento si es que les mandan tratamiento, no dejen de ir con el psicoterapeuta. No, creo que algo que es muy importante y que no está muy hablado es que cuando vas con el psiquiatra y ya te está dando chochos para controlar, perdón, ya sí le digo, pero bueno, ya te está dando fármacos para controlar los síntomas como la ansiedad, como la depresión, como lo que el síntoma que sea. Esa no es la solución. Esa es una parte de la solución. Necesitan además ir con un psicoterapeuta para encontrar los motivos por los que se está generando ese síntoma, trabajar estos motivos para que ese síntoma no se siga generando. Porque si ese síntoma se sigue generando, el psiquiatra lo podrá controlar toda la vida, ¿eh? Yo conozco personas que han estado con tratamiento psiquiátrico 20 años, 25 años. Entonces, no se trata de controlar el síntoma 25 años, 50 años, 100 años. Se trata de controlar el síntoma para entonces después poder empezar a trabajar en lo que lo genera, mover estas situaciones que lo generan, para entonces después salir adelante y ya no se va a generar el síntoma y ya no vas a necesitar tomar ningún tipo de fármaco para controlar el síntoma, porque ya no se va a generar el síntoma. Entonces, esa es la tarea. Por favor, si se sienten como con un pie en el cajón de la locura, hagan lo que tengan que hacer. Vayan al psiquiatra, vayan al psicoterapeuta, trabajen para sanar lo que está generando el síntoma, no se dejen de tomar su medicamento hasta que ya sanen aquello que estaba generando el síntoma. Cuando ya el síntoma deja de salir, listo, ya no hay más que hacer al respecto. Bueno, sí, perdón, sí hay que hacer, hay que seguir trabajando en ser congruentes, en amarse, en cuidarse, en protegerse, en que no exista una persona que venga y que les ponga el dedo en la llaga y les diga, es que tú no lo estás haciendo bien, es que tú estás mal, es que tú no vales, todo eso. Ah, sí, Jimenita. Y no se Sí. automediquen. Súper importante que no se automediquen. No, por eso les digo, Porque si es vaya. trastorno del sueño, las pastillitas que venden libremente le pueden caer bien a alguien, pero a alguien podrá que no y que no Pero hagan. además, ahorita el tema es, no solo no se automediquen porque te puede caer mal el medicamento, no solo es eso, sino si te automedicas, vas a reducir el síntoma. Si es que no te cae mal el medicamento, vas a reducir el síntoma. Y entonces ya no le vas a prestar atención a lo que está generando el síntoma. Claro. Sí, a Y lo es que como decir, voy a poner un ejemplo, ya saben cómo son mis metáforas, ¿eh? Ahí va. El ejemplo es, ay, tengo una roncha, amanecí con una roncha. Entonces voy y me pongo la pomadita que hace que se baje la roncha. Al otro día tengo 2 ronchas. Pues me pongo la pomadita. Y así, hasta que después amanezco lleno de ronchas. Y me sigo poniendo la pomadita y creo que ya. Y resulta que tienes ronchas porque tienes chinches en la cama. Y ya te pusiste un montón de pomadita y se te bajaron las ronchas, pero las chinches se fueron reproduciendo. Y ya no solo tienes una chincha en la cama, tienes chinches en la cama.
o pulgas, o piojos, o arañas. O sea, ¿qué es lo que pasa? Necesitas levantar las cobijas, revisar y ver por qué es que amaneciste con una roncha. Eso no quiere decir que no se valga que te pongas pomadita para que no te dé comezón la roncha. Ujú. Claro que sí. Sí, totalmente, porque como dices, ¿no? Nada más dormimos el síntoma, pero la verdadera razón sigue ahí. Así es. Así es que por esa y más razones, no se automediquen. Vayan directamente con el psicoanalista o el psicoterapeuta. Generalmente los psicoterapeutas si consideran que necesitas una ayudadita extra y hasta ellos mismos te lo van diciendo. Entonces, pues tal cual lo mencionabas, ¿no? Ocuparnos para solucionar lo que tengamos ahí atorados y no llegar a ese grado llamado locura. Así es. Muy Pues bien. les doy un pequeño ejercicio, muy Adelante, pequeñito. Ya por favor. saben cómo soy y ya saben que me gusta el tema de las listas. Entonces, yo les voy a pedir que verifiquen su congruencia, que verifiquen que no se están jaloneando para un lado y para otro. Entonces, por favor, pongan en un papel al menos 4 puntos, que es mente, cuerpo, espíritu y entidad social o parte social de mí mismo. Entonces hacen 4 columnas y empiecen con un asunto, solo un asunto que ustedes crean que les puede causar conflicto, aunque no lo estén viendo. Y entonces pongan, voy a hacer así como muy, muy simple. Irme de paseo, ahorita que está la pandemia, por ejemplo, irme de paseo a Acapulco o no. ¿Qué dice mi cuerpo? Mi cuerpo dice que sí, que por favor, que solecito, agua, mar, o sea, ¿qué es eso? Que Acapulco sí, ¿no? Mi mente, mi mente dice, no inventes, o sea, no es momento de salir a pasear, definitivamente no. ¿Qué dice mi espíritu? Mi espíritu dice, claro que nos caería bien el solecito. Sin embargo, hay muchos motivos por los cuales no es buena idea salir. Pero podemos tomar el solecito en la terraza o el solecito en la azotea o el solecito en otro lugar y vámonos imaginando que estamos en Acapulco. Porque como somos espíritu, podemos volar con la mente a cualquier lugar. Así que, ¿y qué dice la parte social? Y ahí hasta me rasco así la barba porque digo, oh Dios mío, la entidad social tendría que decir, no, pues sí, somos seres sociales y tenemos el compromiso social de cuidarnos y de cuidar a los que están a nuestro alrededor y pues de no ir a buscar el contagio y, y pues nos quedamos en casa. Esa sería como la parte social, si es una parte social consciente, ¿verdad? Si es una parte social que no es muy consciente, pues podría jalar para el otro lado. Hasta me da un poco de indigestión. Pero bueno, aquí entonces lo que habría que hacer es pongan 1, 2 o 3 temas y verifiquen qué es lo que es, hacia dónde jala cada una de sus partes. Y entonces ahí van a observar qué tan congruentes son con ustedes mismos y dónde es donde están jalando hacia la incongruencia y dónde es donde pueden estirar y generar estrés. Y si hay zonas donde están generando estrés, yo les recomiendo que retomen y digan, ¿cómo puedo yo hacer que esta parte camine y caminen todas hacia el mismo lugar? ¿Qué me puedo proponer? Por ejemplo, ¿qué me puedo proponer al cuerpo? Pues el espíritu lo dijo. Dijo, mira cuerpo, yo sé que necesitas solecito. Somos espíritu, podemos solo imaginar que estamos en la playa, está genial. Pero si tu cuerpo necesita solecito, mira, ven, vamos a la azotea y ahí da solecito. Te pones un short, te trepas a la azotea
te pones bloqueador solar, te tomas una limonadita fresca y ya que estés bien acaloradito, pues ya te bajas y ya. Entonces, como eso que propone el espíritu es, ¿qué es lo que podríamos nosotros proponer para que no haya un jaloneo de estrés? Y esa sería la tarea, Jimena. Ahí, para quien la quiera hacer. Hay un pequeño ejercicio para Así es, un quien pequeño guste. Muy bien, pues creo que con esto ahora sí ya terminamos todos los puntos que teníamos a tratar, hasta uno extra con este ejercicio que seguramente nos va a ayudar muchísimo. Y pues entonces creo que es todo, Ruti. Eso es todo. Ya no vamos a decir que es el siguiente tema y eso, no, porque ya está puesto en las apuestas, señoras y señores. A ver si por fin sí lo vamos a hacer o no. El tema que ya sacamos Era lo que en te el iba a programa decir. pasado. Así que, pues bueno, no vamos a hablar de cuál es el siguiente tema, Va a ser sorpresa. ¿Será el que sí quedó o será uno nuevo? pero bueno. Lo vamos a dejar a la suerte. En Muy el bien. misterio, más bien. Muy Aquí bien, estoy. Ruti. Pues escriban sus comentarios también acá abajo sobre la apuesta, sobre próximos posibles temas que les gustaría pues ver en el programa. Déjenos sus comentarios si les gusta, si no les gusta. Manitas arriba, compartan, suscríbanse para que les dé la notificación de cuando se estrenan estos bonitos videos. Y pues por mi parte es todo, Ruti. Como siempre, un placer estar contigo y con todos ustedes. Sí, por mi parte también es todo. Muchas gracias por estar. Por supuesto, ya saben, les mando muchos abrazos cariñosos, llenos de un titipuchal de buena vibra amorosa. Muchas gracias, Jimenita. Muchas gracias, Ruti. Nos vemos el próximo mes. Así Cuídense. es. Bye. Bye.